8 la palabra de Dios nos dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son como temporales, pero las que no se ven son eternas. Mira más allá, iglesia. Mira lo que no se ve. Dios es soberano y usa lo que menos pensamos, lo que nunca imaginamos que estaría a nuestro alcance. Eso es lo que Dios va a usar para librarnos de la angustia y del temor. Es lo que usará para bendecir. ¿Qué te quiero decir con esto? No importa lo que estemos pasando, ni la forma en que lo estemos pasando. No importa. Porque Dios tiene el control de todo. ¿Cuánto puede darnos un aplauso al Señor? Dios va a usar lo que sea y a quien sea para cumplir su propósito en nosotros. Si nosotros obedecemos sus preceptos, sus mandamientos, si nosotros creemos en su palabra que es verdad, téngalo por seguro, hermano, que todo aquel que te obligue y te señala a vivir para ver la gloria de Dios en tu vida, en el nombre de Jesús. No importa lo que hagas, y todo lo que tú pases va a servir de testimonio para que las personas puedan ver a Cristo en nosotros. En la Biblia, hermanos, vamos a la palabra, hay una historia muy conocida por todos. Antes de ir al texto, quiero saber, ¿hay alguna persona nueva aquí que no haya conocido al Señor? ¿Alguien que haya venido de visita a la iglesia? ¿Hay alguien? ¿No? Entonces, bien, Dios me la bendiga, amada. Esta es su mejor decisión, para la gloria de Dios. Vamos al texto, y Hechos 16, 23 al 34. Hechos 16, 23 al 34. Cuando lo tienen me dicen amén. Hechos 16, 23 al 34. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo. ¿De dónde? De más adentro, y les asentó los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó, ¿qué cosa? La espada, y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, ¿qué pidió? Pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo. ¿Solamente él? No, serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra de Dios, del Señor, a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él, todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Señor, gracias por tu palabra.
Gracias, Padre, porque tú la envías y no retorna tras vacía. Oh Señor, no somos nada sin ti. Quédate aquí, Espíritu Santo, y que seas tú glorificándote en cada vida, en cada corazón, Señor. Me quito yo, Señor, para que seas tú hablando a la iglesia, Dios. Toca los corazones, Señor, y pon esa semilla de la cual tú vas a dar el crecimiento. Te damos gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. Amén. Amados, Pablo en su primer viaje fue a Chipre, lo que hoy llaman Turquía. Y aunque muchas personas aceptaron el mensaje en ese primer viaje, otras le consideraron enemigo y procuraron detener la obra que se estaba realizando. Pero a pesar de la oposición, ese pudo ser el comienzo de su ministerio al cual Dios lo había llamado. Al igual que los misioneros que nosotros conocemos hoy día, que dejan sus casas para ir y extender el reino de los cielos donde sea que Dios los llame. Una vez Pablo sintió un fuerte llamado del Espíritu Santo y vio en visión a un macedonio que le decía: ven a ayudarnos. Eso fue lo que Pablo tomó como principio para hacer su segundo viaje a Filipos, una ciudad de Macedonia. Emprende su viaje a una ciudad en la cual el evangelio aún no se había extendido. Nadie había escuchado. Iglesia Sol Naciente, ya estás aquí en esta comunidad, en este lugar, y mucha gente va a ser alcanzada para la gloria de Dios, porque nadie puede detener la extensión del reino de los cielos. Filipos, hermanos, era un importante centro comercial y militar, y la mayoría de sus habitantes eran romanos, por lo cual la cultura era romana. No querían a Jesús, no habían escuchado el evangelio de salvación, pero las buenas nuevas de salvación van a donde Dios quiere que vayan. ¿Cuántos lo creen? Esa oposición no los detuvo. Digan todos: la oposición no los detuvo. Díganlo: la oposición no los detuvo, amados. Yo recuerdo una ocasión cuando mi esposo y yo tuvimos que ir a Penonomé, a una comunidad que no se había evangelizado, en Aguas Blancas, en Penonomé. Hacía años que no se hacía nada ahí, tanto así que no había una iglesia evangelizada. Cuando nos tocó ir, a mi esposo y yo, lo primero que nos dijeron es: tú sabes que allá hay brujos y allá hay hechiceros. Mi esposo miró al hermano y le dijo: yo no tengo nada que ver con eso. Cuando Jesús llega, los demonios tienen que huir. ¿Cuánto lo creen? Se va todo lo que no es de Dios. Cuando Cristo llega a un lugar, todo tiene que cambiar. ¿Que hubo oposición? Sí. Nos enfermamos, se dañaron los carros, pero eso no nos detuvo. Nosotros orábamos, ayunábamos, la iglesia nos apoyó con buses y fueron alcanzadas las almas para la gloria de Dios. Porque cuando Dios dice: este pueblo es mío, nadie puede contra eso. ¿Cuándo pueden darle palmas? Muchas cosas pasaron en Filipos. Sabemos por la Biblia que Pablo y Silas encontraron mujeres orando, y fue allí cuando la familia de Lidia fue alcanzada. La gloria es para el Señor. Luego una joven fue liberada de un espíritu de adivinación. Ustedes saben que los espíritus encadenan y atan a los seres humanos, pero Pablo, en el nombre de Jesús, reprendió ese espíritu
que la tenía adulando a los hombres de Dios por muchos días. Tal vez por su boca salían palabras de verdad, porque ellos eran hombres de Dios. Eso no era mentira. Lo que pasa es que ella lo hacía para que ellos sintieran vanagloria y se les inflara el ego. Pablo lo persiguió y lo reprendió en el nombre de Jesús. Eso pasó en Filipos. Y a raíz de eso, por hacer el bien, ellos fueron golpeados y fueron encarcelados injustamente. Eso también pasó en Filipos. Y dice la Biblia que ellos fueron encarcelados en la cárcel de más adentro, presos de alta seguridad por temor a que se escaparan. Y dice que les pusieron cadenas en sus manos y en sus pies, en algo que le dicen el cepo. El cepo, hermanos, es un instrumento que usan para atarte los pies y te obligan a estar sentado. Así estaban. Hombres de Dios que salvaron a la familia de Lidia. Hombres de Dios que liberaron a una joven esclava. Así estaban. ¿Sería bueno eso, amor? Ellos estaban atados de los pies y tenían cadenas en sus manos. Pero había algo, iglesia, que tenían libre y sin ataduras: sus labios. Y no tenían sus labios para quejarse. Ellos no dijeron: sáquenme de aquí, yo soy embajador de Cristo, yo no merezco estar aquí. Mira, carcelero, cuando yo salga de aquí, yo te voy a meter en el infierno. Dios, ¿por qué te has olvidado de nosotros? Ellos no usaron la boca para eso. Ellos usaron la boca para alabar al Señor, para adorar, para cantar a medianoche. Y Pedro y Silas usaron sus labios para orar y adorar al Señor, cantando himnos y cánticos a Dios, que fue el que los envió ahí. Ellos empezaron a alabar a Dios, usaron lo que tenían, sus labios. Toca tus labios, toca tus labios. No están encadenados. Nadie puede callarte, iglesia. Nadie puede callar tu voz. Nadie. Y había gente escuchando. Los presos podían decirle: pero cállense. Dice la Biblia que ellos oían. Y se creó una atmósfera de devoción y de esperanza para todos los que estaban ahí, a través de los cantos, la oración, las alabanzas. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando estábamos en una célula y mi esposo dirigía las alabanzas, fuertes cantos, y en un momento que no pensamos, la gente quedó en el piso adorando al Señor. Porque las alabanzas traen una atmósfera. Y yo me imagino a Pablo y Silas cantando: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Yo me imagino a esos hombres entonando alabanzas al Señor en medio de su encierro, en la cárcel de más adentro. Yo me lo imagino. Amados, iglesia sol naciente, ¿qué es lo que sale de nuestra boca cuando estamos en aflicción? Cuando sentimos que injustamente estamos atados a una situación. ¿Qué sale de nuestra boca cuando estamos en aflicción? Cuando sentimos que tenemos cadenas, tal vez hoy no nos encierran así, tal vez no. Pero amados, quiero decirles algo. Hay un encierro que es peor que ese. Hay un encierro en nuestra mente y en nuestro corazón
que nos lleva al temor. Cuando sentimos angustia, desánimo, depresión, es peor que esta cárcel. Porque pareciera que estuvieras libre, pero no lo estás. Y es una duda que produce temor, y esos sentimientos se anidan en nuestra mente, amados. Y sin verlo, porque no lo vemos físicamente, con esa duda, con ese temor, con esa ansiedad, estamos construyendo una cadena, eslabón por eslabón, una cadena pesada que arrastramos y obligamos a la primera, segunda, tercera y cuarta generación de nuestra familia a arrastrarla con nosotros. Hoy se rompe esa cadena, amados, en el nombre de Jesús. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Es tiempo de romperlo. Es tiempo de acabar con esas cadenas, con alabanza, con adoración, con humillación al Señor, con lo que tenemos, amados, desde nuestro corazón. Las oraciones, las alabanzas, con fe, a medianoche, desde dentro de la cárcel. El verso 26 lo dice, que todas las cadenas fueron rotas después de un gran terremoto. Se abrieron las puertas y las cadenas de todos, no solamente las de Pablo y Silas, las de todos fueron quitadas. Cuando nosotros estamos en angustia y en temor, es cuando debemos tener más fe, porque en medio de la tribulación es cuando Dios manifiesta su poder y su alabanza, porque es fácil alabar cuando todo va bien. Es fácil alabar cuando todo va bien. Pero cuando hay angustia y temor, es cuando más fuerte tenemos que alabar. Porque en la tribulación, Dios también nos ve. Y Él quiere nuestra adoración y nuestra alabanza. ¿Alguien puede decir amén a eso? Cuando la gloria de Dios se manifiesta en tu vida, también se manifiesta en los que están alrededor tuyo. Las cadenas de Pablo y Silas se rompieron y se abrieron las puertas después de un gran terremoto. Y no solo la de ellos se rompió. Cuando tú estás en tribulación, ¿cómo hace ella para seguir sirviendo al Señor si el marido la dejó? ¿Cómo hace ella para seguir alabando al Señor si se pone la misma falda todos los domingos porque no tiene más? ¿Cómo hace ella si sus hijos están en drogas, pero ella no deja de ir a la iglesia? ¿Cómo hace? Esa vida de testimonio es la que sirve para que los demás puedan ver la gloria de Dios. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Seguramente, amados, las cadenas de los demás eran merecidas, porque tal vez por infringir la ley era necesario que estuvieran encadenados. Pero ese día, las alabanzas, el terremoto provocado por la gloria de Dios, se abrieron las puertas para todos. No importa por lo que estés pasando, hay alguien que espera ver cómo Dios te restaura, para después ir donde ti y decir, yo quiero de ese Dios, yo quiero conocer a ese Señor, porque yo te vi caer y he visto cómo Dios te levanta y cómo Dios rompe sus cadenas. Hermanos, hubo uno que dormía en la cárcel. El carcelero no escuchó la oración ni las alabanzas, porque dice la Biblia que él, al despertar, en el versículo 27, y ver lo que había pasado, vio que las puertas estaban abiertas y tuvo temor y sacó su espada. Pero él sacó su espada no para practicar una nueva técnica de esgrima. No, él sacó la espada
cárcel. Porque en aquella época, él como carcelero, si él dejaba salir a algún preso, lo mataban a él. Se despierta, ve todo el terremoto y lo primero que ve es las puertas abiertas. Tomó su espada e intentó matarse. Pero hubo una voz desde adentro que le dijo: no atentes contra tu vida, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. El carcelero tenía en sus manos, no tenía cadenas, tenía la espada, pero sus oídos estaban libres. ¿Y qué pasa con la fe? Dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Él escuchó la voz y pidió luz. Pidió luz. Y cuando le dieron la luz, fue adentro y vio que todos estaban allí. Él pudo haberlos encarcelado de nuevo. Él pudo haberlos azotado de nuevo. Pero él se postró frente a ellos y les dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cuando él agarra la espada y intenta matarse, él estaba en tinieblas. Él tenía miedo, tenía temor. Podemos decir, iglesia, que él estaba encadenado. Y aquel hombre que con toda su autoridad agarró a Pablo y a Silas y los encarceló, en ese momento, ¿dónde estaba su fuerza? En ese momento él se postró frente a ellos porque había reconocido el poder de Dios. Porque el poder de Dios se manifiesta cuando menos lo pensamos. El poder de Dios se manifiesta aún en la oposición. El poder de Dios se manifiesta cuando menos esperamos. El carcelero tenía autoridad. Él recibía órdenes y los metió en la cárcel de más adentro. Y desde allá adentro, la voz que escuchó y lo que le dijeron calmó su deseo de matarse. ¿Cuántas veces, iglesia, hemos estado a punto de cometer un error y escuchamos una voz de parte de Dios que nos dice: no te hagas daño? Y tal vez hoy no tengamos una espada, pero nos hacemos daño cuando no creemos en Dios. Nos hacemos daño cuando no creemos en su palabra. Nos hacemos daño cuando desobedecemos. Nos hacemos daño cuando, aún viendo las puertas abiertas frente a nosotros, nos hacemos daño cuando, aún viendo las cadenas rotas, seguimos sin creer. Hay un Dios que quiere romper tus cadenas, pero tú tienes que oír. Tienes que oír la voz de Dios. Tienes que meterte con el Señor. En serio. Y lo que sea que quieras hacer en tu contra, Dios lo va a quitar de tu corazón. El carcelero, al escuchar la voz, él pidió luz y fue adentro y vio que todos estaban ahí. Lo lógico era que al estar sin cadenas, los presos salieran huyendo. Esta es mi oportunidad, voy a correr. Pero no fue así. Ellos se quedaron allí. Y él se postró y preguntó: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas le dijeron: cree tú y serás salvo, tú y tu casa. El carcelero pudo decir: no, mi familia no, nada más yo, sálvame a mí nada más. Pero él tomó la decisión de acercar a su familia a Dios. ¿Por qué?
porque él vio el poder de Dios manifestarse. Él vio el poder de Dios que detuvo su mano de matarse. Él sabía que había salvación en creer y confiar. Entonces el carcelero tomó una decisión. ¿Cuál es tu decisión, iglesia, cuando ves la gloria de Dios manifestarse en tu vida? ¿Estás hablándole a tu familia? ¿Estás llevando la gloria de Dios a tu casa? Si lo hiciste ayer y antes de ayer y el año pasado y hace 10 años, hazlo hoy. La gloria de Dios es para todos, amados. La gloria de Dios es para todos. Y esto lo vimos desde que llegaron a Filipos. Porque Lidia oraba en ese lugar. Y ella los llevó a su casa para que toda su casa le sirviera al Señor. La esclava fue salvada. Y el carcelero y su familia también. El carcelero no sabía quién era Jesús, pero sí sabía que a los que él había apresado eran hombres de Dios. Él sabía que ellos estaban encadenados. Él mismo lo había hecho con autoridad. Y en medio de la tribulación de Pablo y Silas cantaron y sus cadenas fueron rotas. Las del carcelero también. Nosotros no tenemos que temerle a la oposición, amados. Cuando queremos hacer algo para el propósito de Dios, van a venir cosas que están en contra. Pero tenemos que alabar al Señor, glorificar su nombre con oración, con cánticos, con alabanzas, con himnos. Y esa oposición se va en el nombre de Jesús. Amado, Dios siempre nos muestra a mi esposo y a mí todo lo que Él quiere que nosotros le digamos a la iglesia. Cuando mi esposo fue llamado a atender el ministerio de la predicación al 100% como evangelista, él estaba en la mesa del comedor llorando, porque Dios le había dicho: has escogido la mejor parte y nunca se te será quitada. Día después, mi esposo predicaba en la iglesia a los hermanos, diciéndole la importancia que es escoger la mejor parte. Y muchos fueron glorificados para la gloria de Dios. El pasaje de Marta y María. Cuando yo redactaba este pasaje, no fue diferente. Tengo una prima que sufre de lupus. Ella le sirve al Señor. Ella vive en Chiriquí y por teléfono me dijo que se quería suicidar. Ella no tenía una espada, pero ella sí tenía sus oídos. Y yo le mandé una alabanza y le dije: tú tienes que creer en el Señor. La ayuda va a venir. Para la gloria de Dios, hoy ella le da gracias a Dios y dice: lo que dice esa alabanza me está pasando a mí. Y eso me restauró. Esa alabanza me ayudó a saber que yo tengo un Dios. Amados, la alabanza tiene poder. Y aunque el carcelero estaba dormido, él despertó para ver la gloria de Dios. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? La presencia de Dios nos toca. En el versículo 34, el carcelero los llevó adentro de su casa. Otras versiones dicen que él los llevó a su casa hacia más adentro. Así dice. Pero esta vez lo llevó más adentro para comer y compartir. Anteriormente los había llevado a una cárcel de más adentro, a oprimirlos. Esta vez los llevó a su casa, a lo interno, más adentro, pero para compartir con ellos. Dios quiere entrar a tu casa, más adentro,
para compartir contigo. La angustia quiere llevarte hacia lo más profundo para hacerte caer. Pero Dios quiere, Jesús, su misericordia, el Espíritu Santo de Dios, quiere llevarte hacia lo más profundo para que sientas libertad en el nombre de Jesús. Hay un poder sobrenatural en la alabanza. Y es esa atmósfera que nos toca a nosotros, nos toca a todos, porque todos hemos tenido angustias. Las cadenas físicas de Pablo, eslabones en el cepo, provocaron que oraran, que cantaran. Pero las cadenas del carcelero, su angustia, su temor, provocaron que él quisiera suicidarse. ¿Cuáles son nuestras cadenas hoy, amada iglesia? ¿Cuáles? ¿Cuál es la cadena que arrastramos? Angustia, pena, dolor, el clásico no puedo, los recuerdos del pasado tal vez. ¿Cuáles son las cadenas que arrastramos hoy? Hoy se rompen esas cadenas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ora, alaba y adora. Ora, alaba y adora. Ora, alaba y adora. Hoy se rompen esas cadenas. No miremos lo grande que es y lo pesada que pueda ser. Hoy se rompe en el nombre de Jesús. Vamos a usar nuestra boca y todo lo que tenemos para alabar al Señor. Y ese poder que sale de ella va a cambiar la atmósfera. Porque Dios tiene el control de todo. Sin angustia, sin temor. Esa deuda, háblale a la deuda. Señor, esta deuda, llévatela en el nombre de Jesús. Tú no puedes conmigo, deuda, porque yo tengo un Dios que todo lo va a suplir en el nombre de Jesús. Esa cadena no puede atarte. Nada puede atarte, ni siquiera tu pasado. No podemos mirar atrás, amados. No podemos. Tenemos que mirar al frente, a Cristo. Tenemos que romper con todo lo que no es de Dios en nosotros. Todo lo que no es de Dios en nosotros es una cadena que no nos permite avanzar. Iglesia, es tiempo de alabar al Señor, de levantar tu voz y adorar a Dios. No somos perfectos, pero la oposición al Evangelio, el desánimo, ¿sí?, por seguir viendo cómo la gente se pierde, esas cosas pueden detenernos. Somos humanos, pero tenemos un Dios que nos ve y que nos ha permitido tener una voz, una boca para alabar. Y es tiempo, iglesia, con nuestra alabanza, con nuestra oración, con nuestra intercesión, de provocar un terremoto en este lugar, para que las cadenas se rompan. Las cadenas de la depresión, las cadenas de las drogas, las cadenas de la 2030 que le dice esa agenda que no es de Dios. Eso se rompe en el nombre de Jesús. Iglesia, tú tienes el poder, pero primero tienes que romper tus cadenas. Amados, en el pasaje que vimos, Pablo con cadenas pudo hablarle al carcelero, pero no lo hizo. Él primero habló con Dios, cantó a Dios, oró a Dios, y después del terremoto, después que se rompieron las cadenas, después que se abrieron las puertas, solo entonces Pablo habló. Es que tú no puedes decirle a alguien, Dios te va a liberar de algo que tú todavía estás atado. Yo no puedo ir a hablar de amor cuando en mi casa yo no demuestro amor. Yo no puedo tener raíces de amargura en mi corazón y ir allá afuera y decirle a alguien, no tengas amargura en tu corazón. Pablo no habló cuando estaba en cadenas. Cuando se rompieron las cadenas, Pablo habló con el carcelero y le dijo,
tranquilo, todos estamos aquí. El carcelero sabía que no iba a venir, que no iba a morir. En medio de nuestras tinieblas, en medio de nuestras situaciones, aquí, allá hay afuera gente que necesita luz. Allá hay gente afuera que está atada y no ven sus cadenas, no las ven. Nosotros que somos un poquito más espirituales, que hemos escogido la mejor parte y que hemos decidido servir al Señor y que usamos nuestras alabanzas para llevar refrigerio a esa comunidad, nosotros sí sabemos que ellos están atados. Nosotros sí lo sabemos. Espiritualmente hablando, lo sabemos. ¿Cuántos saben que es así? Entonces, si han venido a la iglesia a buscar, a llenarse de Dios, es porque sus cadenas se están rompiendo para la gloria de Dios. Las cadenas se van a romper en esta comunidad, iglesia. Se van a romper. Y en el radio de acción de aquí no hay ninguna otra iglesia que adore y alabe como Sol Naciente. Por eso tienes que alabar al Señor. Tienes que alabar al Señor sin cansarte, aún teniendo cadenas. Alaba, que eso se va a romper en tu vida primero, para que puedas salir y hablarle a la gente de Cristo. Extender el reino a través de tu boca, de tu alabanza, de tu oración. Es nuestro trabajo, iglesia. Dios nos ve y su venida está cerca. Nosotros tenemos que rendirnos y humillarnos a Dios, sea cual sea nuestra situación. A los matrimonios. Hay matrimonios que están siendo sacudidos hoy. Pero es importante que mantengamos la fe y el amor. La deuda no puede ser el fundamento. La queja no puede ser el fundamento. La falta de alimento en la casa no puede ser el fundamento. El fundamento tiene que ser Cristo. Y el altar familiar tiene que estar encendido. Sí, con oración, con alabanza. El altar en la iglesia, cuando vienes, tienes que estar encendido. Porque Dios, si tu matrimonio tiene problemas, lo va a restaurar. Y van a venir a ti matrimonios con problemas y tú le vas a decir: sí se puede vencer, porque yo lo viví. Sí, tenemos que confiar en el Señor. A Pablo y a Silas nadie podía decirle de cadenas. ¿Y qué pasó después? Ese fue su segundo viaje. Pablo estuvo en cadenas después, ¿sí o no? ¿Cuántas veces estuvo encarcelado? Y él mismo dice: yo, apóstol de Jesús, en cadenas. Pero cuando él escribía y las cartas iban a la iglesia, Pablo no necesitaba estar ahí, porque su voz a través de las cartas era escuchada con amor, con reprensión, con mansedumbre. Él sabía lo que eran las cadenas. Él sabía que era parte del propósito de Dios. ¿Cuáles son tus cadenas? Escribe, alaba, adora, ora, aún en cadenas, y vas a ser liberado. El ministerio de alabanza ayer recordamos, porque ellos lo saben, solamente les recordamos la importancia de vivir con el altar encendido. Somos el altar de Dios hoy, y son nuestros cuerpos los que deben ser dados en sacrificio, iglesia. Ese sacrificio de alabanza de Pablo y de Silas sirvió para que el carcelero fuera restaurado. Él no conocía a Jesús, él no sabía de la misión del Macedonio, él no sabía de la salvación de Lidia, él sabía que los ricos habían perdido a su esclava. Eso era lo que él sabía. Pero después supo
que había un Dios de poder. Resumo, es el tiempo, iglesia, que nosotros demos a conocer ese Dios de poder allá afuera. Para la gloria de Dios, tenemos que dar a conocer a ese Dios de poder allá afuera, porque lo que hace con nosotros lo puede hacer con ellos allá afuera. ¿Cuáles eran tus cadenas? Alcoholismo. Hay alcoholismo allá afuera. Tú los puedes restaurar. ¿Cuáles eran tus cadenas? Las drogas. Hay drogadictos allá afuera. Tú les puedes hablar. Tú eres testimonio vivo de que esa cadena no pudo aguantar lo que Dios quiere hacer para ti. Hermanos, quiero terminar. Pareciera que la visión del Macedonio era llevar a Pablo y a Silas a un encierro. Pero digan, pero, en Filipos miremos lo que no se ve. Una ciudad de romanos, no conocían a Jesús, pero había gente orando. Y eso hizo que la familia de Lidia fuera restaurada. Había una mujer adulando a los hombres de Dios. Y eso hizo que Pablo y Silas la liberaran de ese espíritu. Y fueron encarcelados. Cantaron, adoraron, liberaron a alguien más de sus cadenas. ¿Cuáles eran las verdaderas cadenas? ¿Cuáles? ¿Las de Pablo y Silas? Las verdaderas cadenas, amados, están en nuestra mente. Porque aunque nosotros estemos en la cárcel y veamos los barrotes, esa no es la verdadera cárcel. Algún día vas a salir de ahí. Y si tu mente y tu corazón no han cambiado, vas a seguir llevando los barrotes donde quiera que vayas. Es tiempo, iglesia, de ser liberados desde nuestra mente, para que nada llegue a nuestro corazón. Dios es fiel y verdadero, y nuestra primera batalla es la mente. El carcelero lo primero que vio fue las puertas abiertas, y él dijo: me van a matar. Y lo primero que hizo fue agarrar la espada para matarse. Pero hubo una voz. Hay una voz, iglesia, la tuya, la mía. Hay gente allá afuera a punto de matarse, sin espada, pero consumiendo más droga, tomando más alcohol, aceptando oprobio. Mujeres que no saben que ellas pueden huir del maltrato físico. Amados, tenemos que rescatar las almas atadas, porque nuestras cadenas se rompen y las de ellos también, para la gloria de Dios. Ponte de pie, iglesia, vamos a adorar al Señor. Cristo viene pronto, ustedes lo saben, ¿verdad? ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto? Su palabra lo dice. Allá afuera hay gente esperando tu alabanza para ser liberados, para que más nos podamos ir con Cristo.